Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Milton, contanos cómo vivieron estos 100 años del natalicio de Monseñor Romero esta semana. A ver, empezá a contarnos todo, que estamos ansiosos en escucharte. Bueno, yo creo que la comunidad Monseñor Romero es una pequeña comunidad que milita aquí en la ciudad de Usulután, en el oriente del Salvador. Nosotros lo que hicimos fue hacer lo que siempre hacemos. Atender a niños con discapacidad. Decidimos hacerlo así porque creo que era la mejor manera de honrarlo. Nuestra comunidad tiene como lema la frase, la consigna de Romero: la gloria de Dios es que el pobre viva. Entonces, cuando la comunidad abre sus puertas y llegan los niños y los terapistas nuestros hacen su trabajo, pues sin duda alguna que se historiza esa consigna. Entonces, eso hicimos el sábado anterior al martes 15. Yo particularmente el 15 de agosto, el martes, me fui con mi prima, pedí permiso en mi trabajo y me fui con mi prima que está luchando contra el cáncer, tiene 5 años de estar con el cáncer, ya tiene metástasis, y fuimos a la capital nuestra, a San Salvador. Entonces, después de los análisis que le iban a practicar a ella, fuimos a Catedral y tuvimos un día hermoso, pues un día lleno de canto, lleno de consignas, lleno de dulces, porque hubieron las mujeres de la comunidad de la cripta. Justo cuando llegamos nosotros a las 12 del mediodía, le pusieron unos tarros, como 3 tarros llenos de dulces, y mi hija fue la primera que cogió los dulces, y eso me dio mucha alegría, de verdad. Y luego hubo un concierto con un cantante histórico de un grupo que se llama Yolocán Baíta. Franklin Quesada se llama el cantante, y vimos todo ese concierto. Después entró el coro de la presidencia, que se llama el coro del buen vivir, pero ya nos tuvimos que marchar porque vivimos en el interior, y a las 3 ya nos regresamos, pero estábamos muy agradecidos con Dios por la oportunidad de estar ahí delante de la tumba de Romero. Buenas noches, Milton. Una preguntita. En el contexto histórico donde Monseñor Romero es asesinado, ¿vos nos podrías introducir un poquitito cuál fue la problemática que llevó a estas fuerzas que se enfrentaban en El Salvador y en toda Latinoamérica? ¿Cuál fue verdaderamente el motivo por el cual fue asesinado? Bueno, sin duda alguna, Romero acaba de ser declarado hace un par de años, gracias a la mediación del Papa Bergoglio. Sin él no tuviéramos beato oficial, pero ya tenemos santo. Pero la beatificación de Romero se desbloqueó por Jorge Bergoglio, y dicen que es mártir por la fe, pero eso es como un dogma así muy de iglesia, pues eso no se entiende. A Romero le mataron porque amó entrañablemente a los pobres, por eso le mataron. Y el contexto que se da es el contexto de lucha de clases, pues. En nuestro país, hasta ese momento, en 1975, se quiso practicar una transformación agraria que no llegó a ser luz, sino hasta en 1980, cuando Monseñor Romero ya era
ya era obispo de San Salvador, ya era el arzobispo, perdón. Monseñor Romero vivió como pastor nuestro escenas de terror para nuestros campesinos. Hay que saber que antes de Romero ya habían sido asesinados algunos sacerdotes. Antes que él habían como 5 sacerdotes asesinados. Entonces habían decenas de catequistas asesinados. Lo nuestro era una iglesia en persecución, pues. Aunque mucha gente todavía en El Salvador, después de más de 30 años, no tiene conciencia de esto. Estamos traspasados por una santidad histórica tremenda. Entonces, Monseñor Romero, él, como hombre de paz y de esperanza, él trató de evitar que la guerra interna, que algunos llaman guerra civil, se instalara en nuestro país. Él tenía contactos con todas las partes, con la naciente guerrilla, con militares, con embajadores, con el nuncio, con sindicalistas, con maestros, con campesinos, con gente de la base. Monseñor Romero era una puerta pues abierta para todos. Entonces Monseñor Romero trató de oponerse a una salida violenta a la crisis social y política y económica de nuestro país en 1900, desde el 77 al 80. Y la gota que derramó el vaso fue una valiente homilía que él pronunció el 23 de marzo, un día antes que lo asesinaran, cuando hizo un llamado a las fuerzas militares de todo el país a través de la radio a que desobedecieran las órdenes de matar que diera cualquier superior militar. Entonces estaba haciendo un llamado a la desobediencia civil, y eso en el mundo del militarismo que vivíamos de una manera exacerbada, como ya dijiste vos, en toda América Latina, eso era algo imperdonable, porque Monseñor Romero, su frase lapidaria es: le ruego, le suplico, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Un día después cayó abatido por un balazo en el corazón. Hola Milton, te habla María Angélica. Hola. Bueno, es un gusto saludarte, y bueno, cuando te escuchaba que decías lo que decía Monseñor Romero, ¿no? Qué diferencia, ¿no? Los militares atacaban de una forma sin decir hay que matar solamente, y él decía que por favor cesara la lucha, la represión, la lucha. Qué maravilloso no debe haber sido ese hombre, qué paz interior ha tenido, y qué fuerza, ¿no? Realmente le ha dado todo el pueblo del Salvador. Yo trabajo en un instituto acá de rehabilitación en Mar del Plata, y yo pensaba qué obra maravillosa acercarse tanto a los discapacitados, porque en nuestro país a lo mejor sucede lo mismo que en El Salvador. Hablamos de una inclusión que es mentira, no existe. La inclusión con el discapacitado es totalmente mentira. Y yo decía, qué maravilloso que puedan hacer y seguir trabajando con esa gente, con los más pobres, porque yo siempre digo, lo que te pasa al discapacitado es que el discapacitado que nace, digamos, de una familia bien, por decir, es el que tiene otras ventajas, pero el que nace en familia pobre es el excluido, el marginado, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿por qué tanto trabajo con los discapacitados? Ustedes tienen, yo siempre digo, las estadísticas, ¿no? Tienen mucha cantidad de discapacitados a través de, bueno, de los problemas sociales que han tenido ustedes en El Salvador. Bueno, primero voy a hacer un rodeo con tu pregunta, hermana. Gracias por ponerme en la cara la causa de nuestra lucha. Una cosa hermosa de estos días, yo he recordado en un escrito que hemos levantado sobre nuestra comunidad, es que Monseñor Romero vivía en un hospital de cancerosos. Eso es un signo terrible, pues, para cualquier eclesiástico
de este siglo, pues, porque casi todos quisiéramos optar por ser curas o tener un cargo eclesiástico para llevar una vida fácil, una vida light, una vida llena de confort. Y Romero no, optó por acompañar a los pacientes con cáncer. Y quiero decir que también en estos días hemos saboreado de nuevo un dato hermoso que hemos descubierto este año, que Monseñor Romero de niño padeció de poliomielitis. Entonces Monseñor Romero es uno de los nuestros. Es un niño, es un chavito, es un pibe con discapacidad, pues. Y eso nos da un norte porque nos dice que Él está con nosotros. Y nos da cercanía, nos da alegría, porque Él sabe de qué estamos hablando. Y los amigos de Romero saben que él usaba un zapato con una alza especial en el tacón para que no se le notara su cojera. Entonces, este trabajo que hacemos, y vos tenés razón cuando decís rápidamente, esto de la inclusividad es una falacia, es una mentira. Nosotros estamos luchando porque hay leyes, pues está la convención de la ONU, pues, para las personas con discapacidad, pero no se cumple, pues. Hay niños que precisamente por tener una discapacidad no son aceptados en la escuela. Hay niños que no son atendidos en hospitales, son dados de alta, y frente a eso se enfrentan las mujeres, las madres, los cuidadores de estos niños con discapacidad, más cuando son pobres, y por eso luchamos, pues, y por eso somos comunidad. Ciertamente hay que decir que también cuesta a las familias abrir la cabeza, abrir el corazón y quererse unir. Monseñor Romero incitaba al pueblo a organizarse, porque organizados es más fácil, porque organizados nos alentamos los unos a los otros, porque organizados tenemos más esperanza, porque organizados nos celebramos, porque organizados nos acariciamos, nos consolamos mutuamente. Pero cuesta mucho. Ayer tuvimos un taller con otro grupo que nos está acompañando a nosotros, hay que decirlo así. Se llaman Los Angelitos y son compañeros del palo, como dicen ustedes. Son compañeros muy, muy entrañables, muy hermosos. Ellos están luchando junto a un colectivo de organizaciones de derechos humanos para las personas con discapacidad, porque se apruebe una ley de la inclusión en nuestro país. Entonces, de verdad, vale la pena luchar por las personas con discapacidad, por los niños, y saber que Romero está con nosotros en esto es alentador. Milton. Sí. ¿Podrías contarnos alguna pasadita, alguna historia que te sepas de Romero? Voy a contar la de... Dios mío. La de cómo Monseñor Romero se acercó al tema de los desaparecidos. Esa voy a contar. Bueno. Es un poco larga, no sé, ¿la cuento? Contala, dale. Sí. Vale la pena. Gracias. La tanta que espere. Bueno, era 1975 y esta historia me la puedo bien porque conocí, hay que decir que ustedes los argentinos, nosotros tenemos 24 de marzo, ¿verdad?, del 80, pero ustedes tienen 24 de marzo del 76, si no me equivoco. Sí. Exactamente. Y entonces, un año antes del 76, el 30 de julio del 75, aquí en El Salvador, hubo una marcha de universitarios, y cuando iban llegando a la zona de los hospitales, hay como 4 hospitales por ahí, fueron reprimidos,
fueron golpeados, capturados, desaparecidos, fueron asesinados decenas de estudiantes universitarios. Y entonces yo tengo una amiga que ya falleció, pero está viva, se llama Madre Alicia. Madre Alicia trabajaba de enfermera en el hospital de maternidad en ese momento, y ella me contó cómo ella vio que las aplanadoras del Estado trituraban las carnes y los huesos de los estudiantes universitarios asesinados, y después dice que vio cómo el camión de bomberos nacionales lavaba todo eso, lavaba las carnes deshechas, los huesos deshechos, todo iba a la alcantarilla para que pareciera que no había pasado nada. Lo terrible para Madre Alicia García, así se llama ella, fue que al volver a su casa se dio cuenta que su hermano universitario en ese momento no estaba en casa y que había ido a la marcha. Entonces, en ese momento empezaron varias mujeres, hermanas, esposas, madres, a ir a las morgues, a ir a los hospitales, a ir a donde pudieran, a la policía, a los cuarteles, a buscar a sus seres queridos. Y fueron, y así pasaron varios días y hasta 2 semanas y más, y se fijaban que las mujeres eran las mismas que andaban juntas buscando a sus seres queridos, y hasta que empezaron a buscarlos en las cárceles del interior. Los primeros los encontraron en una de las cárceles más alejadas de la capital. La ciudad se llama San Francisco Gotera, queda como a un poquito más de 200 kilómetros en este pequeño país, y hasta allá fueron las mujeres. Llegaron y encontraron algunos muchachos universitarios ahí torturados, y salieron de la cárcel para ir a comprar medicinas, compraban analgésicos, compraban pomadas como antibióticos para echarles a las llagas que tenían y heridas que tenían los estudiantes. Y de repente encontraron a un muchacho que se llama como vos, Gabriel, así se llama, y Gabriel estaba torturado, y las madres, así les decimos ahora, no pudieron entrar porque los policías las insultaron y les impidieron el paso, y ellas no hallaban qué hacer. De repente vieron que venía un cura vestido de negro, y lo abordaron y le explicaron lo que pasaba, y entonces él les dijo: denme la medicina a mí, yo voy a ver qué puedo hacer. Y el padre entró a la cárcel de San Francisco Gotera, y como a la hora salió, y ellas le preguntaron que se había podido entregar la medicina. Yo personalmente atendí a Gabriel, dijo, yo le coloqué su pomada. Entonces eso, y cuando eran como las 5 de la tarde casi, y en ese momento ya no habían buses para la capital, y el sacerdote les ofreció llevarlas, y era un pick-up, no sé si le dicen pick-up o troca, no sé cómo le dirán, pick-up, pero era un carro de estos, y se las llevó a las mujeres, y las mujeres no sabían a dónde iban, solo que las llevaba un sacerdote, y les dio cena, les dio una habitación, y se acostaron a dormir muy cansadas. En la madrugada había todo un murmullo de gente hablando como a las 3 de la mañana, y oían que platicaban, y abrieron la puerta, y eran cortadores de café, y estaba fresca la madrugada, y habían fogones, y entonces la gente estaba tomando café, y platicaban unos con otros, y de repente había una figura así con sotana vestida en las luces pues, de los fogones, y de repente un campesino le dijo al cura: gracias, monseñor, por la comida. Y cuando le oyeron esa palabra, estas mujeres que buscaban a los desaparecidos se fueron
espalda porque era Monseñor Romero, que en ese momento era el obispo de nuestra diócesis, Santiago de María, que daba acogida a los campesinos que llegaban a cortar café. Y así nació una relación enorme, una relación histórica, la relación de Romero con las madres de los desaparecidos. Él las alentó, él las acompañó, y después de su muerte ellas retomaron el nombre de Comité de Madres de Presos y Desaparecidos Políticos Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y eso es fundamental, pues, en la historia de los derechos humanos, porque, bueno, yo he trabajado en los derechos humanos, conozco alguna alguna abuela, alguna vez en algún encuentro internacional y algún nieto reencontrado también conozco, y eso me da mucha alegría, y saber también que nuestras madres, como hubieran querido las madres argentinas tener un obispo como Romero cuando nació aquí el movimiento de derechos humanos, porque sin Romero y sin estas mujeres, este país que está patas arriba, pues lamentablemente fuera más salvaje. Hermoso testimonio, Milton, la verdad que ha sido hermoso este testimonio, hermoso este encuentro. Te agradecemos un montón por esta comunicación que hemos tenido hoy con vos. Estamos re felices y bueno, ojalá que no sea la última, ¿no? Gabriel, lo vamos a tener un buen tiempo por acá seguramente, sí, ¿no? Así que por medio de Gabriel vamos a seguir comunicados. Está bien. Así que bueno, te agradecemos un montón y bueno, seguiremos unidos en esta unión, Milton. Muchas gracias. Gracias de verdad por hacerme temblar interiormente y compartir el amor que llevamos por dentro. Bueno, gracias. Muchas gracias, Milton. Y buenas noches. Gracias a vos. Un abrazo. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor.